Pero no me veo. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, donde quiera que nos vean, transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo este gran conocimiento hermoso de la Kabbalah. Shalom a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de la evolución hacia una nueva era, el cambio que se está dando, y vamos a ver diferentes aspectos de cómo funciona en la vida diaria. Y aquí tenemos en la portada, tenemos una colmena en donde están todas las abejas trabajando juntas, y luego por otro lado tenemos aquí una abeja sola, ¿no? ¿Qué hace la diferencia entre la separación y la unidad? El Ari, Rabbi Yitzhak Luria, uno de los más famosos y grandes cabalistas de todos los tiempos, explica que hay 3 niveles del alma y que la más baja es el Nefesh, que se divide en Nefesh Behemí y Nefesh Eloquí, que es la parte animal más animal, perdón, en donde el individuo se preocupa por sus propias necesidades de supervivencia solamente. Luego hay una Nefesh Eloquit que está más conectada con el lado divino. Luego tenemos un nivel intermedio que es el Ruach, y luego tenemos el nivel más elevado que es la Neshama. La Neshama consta de esta chispa divina que ilumina al alma. El alma es femenina, de acuerdo al cuerpo es masculina porque es la que trae la energía al cuerpo, pero de acuerdo al creador es femenina, y entonces recibe esta chispa de la luz que proviene de la conexión con la fuente original de la espiritualidad, de las ideas y de la vida. Aquí tenemos un diagrama de estos 3 niveles. Y luego hay otros 2 niveles de alma más elevados, de los cuales no se habla porque son parte de todos, es la unificación de todas las cosas. Entonces, ¿de dónde viene esta intencionalidad? Viene de que en el principio de la creación del mundo, cuando Dios creó la vasija universal, todos éramos una sola unidad, y esa unidad perfecta es la que conforma la totalidad de la vasija para contener la mayor forma más perfecta de la luz, en donde todo funciona en una sinergia. Y se usa de ejemplo la colmena, ¿no? Ahí el tema de la colmena, en donde todas las abejas trabajan para el beneficio y el bienestar de la comunidad. ¿Y qué hay en contraparte de trabajar en beneficio de la comunidad? Bueno, el ejemplo que utilizamos en México, seguramente en algunos otros lados de Latinoamérica, es los taxistas, ¿no? Entonces, en el tráfico están los coches que no pueden pasar en una atorada, en un embotellamiento, en donde alguna de las calles está bloqueando muchas calles que le siguen hacia allá, y entonces los coches se quedan atorados. Pero si nosotros analizamos, si uno dejara pasar a los demás, en vez de pasar primero y bloquear el paso a los demás, entonces llegaría antes, en vez de utilizar esta vorágine del alma más baja, que es ahorita lo tengo y ahorita lo agarro y ahorita me lo quedo, que pensar en un panorama más grande en donde todos participamos
Y ahora sí que si lo pondríamos en la inteligencia artificial nos haría un diagrama en donde parecería que dejar pasar al otro es más lento, pero al final es más rápido porque nadie se atora con nadie ni se bloquean los pasos. Bueno, es la psicología del taxista, ¿verdad? En México, en una época, cuando entrabas a una vía rápida, decían que era como un cierre, como un zipper, ¿no? Entonces, en los cierres, si ustedes se fijan, va un diente, un diente, un diente, un diente, un diente, un diente, y todos se embonan. Pero van los coches de adentro, entonces los de adentro dejan pasar uno y pasan, dejan pasar otro y pasan, ¿no? Como un cierre. Pero llega un taxista y se mete. Innecesariamente, no tiene ningún sentido. Y eso denota un nivel de conciencia que en el macro, en la energía macro, daña la convivencia general. ¿Qué es la convivencia general? Hay un tema que se llama el egregor. El egregor es la suma de la conciencia y de las intenciones de muchos. Si muchas personas son respetuosas, se genera un egregor de respeto en una ciudad de convivencia de respeto. Y si muchas personas son irrespetuosas, aunque llegue uno que sea respetuoso, se choca contra la conciencia de los demás. Entonces, ¿cómo cambiar la conciencia del egregor general de la sociedad? Buena pregunta. En contraparte, se dice que en países muy civilizados como Japón y Suecia, los empleados que llegan a trabajar más temprano a una empresa se estacionan en la parte del estacionamiento más lejana de la entrada. Para los que llegan tarde, se estacionan más cerca de la entrada porque ya se les hizo tarde. También tiene una ventaja porque a la hora de la salida, los que están más cerca de la salida salen antes. Pero de todas maneras es una conciencia de equipo y social, ¿no? De colmena, como dicen los ejemplos, ¿no? Que tenemos nosotros de las abejitas en colmena. Otra cosa interesante que va de la mano con esta forma de pensar son los países civilizados que tienen una economía estable. Y estaba yo viendo que, por ejemplo, Noruega tiene un ahorro que cuando descubrió que tenía una gran cantidad de petróleo, no hizo bajar los impuestos, sino su plan de negocio fue mantener los impuestos y generar una cantidad de dinero ahorrado del cual podrían vivir todos sus ciudadanos sin trabajar, pero no lo hacen y entonces de lo que sale de intereses de ese capital, solamente agarran una pequeña parte para el gasto y lo demás lo reinvierten. Y se sigue generando y va creciendo su capital para que no se desgaste. Que es lo contrario a la suma de las conciencias en muchos países en donde llegan al poder dirigentes que agarran todo lo que pueden y no les preocupan las generaciones que vienen después, sino les preocupa el momento en donde lo pueden hacer, que es la parte más baja de la conciencia. Y entonces las generaciones que vienen vuelven a pagar de nuevo, se vuelve a deteriorar la economía y vuelven a tener que empezar de abajo con sus impuestos entre todos para pagar. Suena ilógico hacer eso, pero
en el mundo que vivimos eso es lo que pasa. Sobre todo en los países latinos, ¿verdad? Aunque aquí no hablamos de política, pero es interesante entenderlo en niveles de conciencia. También el hecho de hacer las cosas correctas a largo plazo, con una conciencia de lo que van a tener los que vienen después que nosotros, también genera un ingreso per cápita anual mucho más elevado, y entonces el nivel de vida sube y se arreglan muchos de los problemas que se tendrán que arreglar con parches de diferentes formas. Entonces tenemos esos tres niveles de alma, y la dirección hacia la evolución del mundo proviene del nivel de la elevación de la conciencia del individuo como unidad de medida, y eso genera una suma de conciencias en el mundo, y eso se manifiesta en sociedades, en familias, en países y en el mundo en general. El mundo va hacia un desarrollo de paz y armonía a través de la evolución que se está dando, y para eso tendría que haber una evolución en la conciencia y adaptarnos, de acuerdo a la Kabbalah, a las leyes que el Creador nos dio para que el mundo funcione correctamente. Y si aplicáramos esas leyes en la vida de cada uno, automáticamente se darían todos estos beneficios de los que estoy hablando, en automático. Una de las explicaciones que dan los sabios, que dan la Kabbalah, es el Shema Israel. El Shema Israel es una oración que es la más importante probablemente en los rezos. Se dice en la mañana y en la tarde por lo menos 2 veces al día, y es Shema Israel Adonai Elokeinu Adonai Echad. Y es interesante, y mucha gente se pregunta por qué viene 2 veces la palabra Adoshem, que es Yud Kei Vav Kei 2 veces. Entonces, una de las explicaciones que yo oí y que me parece sorprendente: Shema Israel, oye Israel, Dios, tu Señor, quiere decir que Israel, los hebreos que están conectados con la tradición de la Torá, conectan a través de las leyes, de las mitzvot y de las reglas que la Torá dicta o que Hashem nos dio para generar un mundo corregido. Y luego viene la segunda parte, Hashem o Adoshem Echad. ¿Qué quiere decir Adoshem Echad? Quiere decir que en el futuro el Creador va a ser uno. Y uno quiere decir que toda la vasija universal de la cual provenimos y de la cual está hecha en su base original la sociedad y la humanidad, se va a volver a reunificar y va a volver a observar las leyes que gobiernan sobre este plano. Entonces, hay 2 tiempos. Hay el tiempo en que Israel se acerca a la conexión con las mitzvot, y hay un segundo tiempo donde el resto del mundo se reunifica en esta conciencia. Entonces, esta unidad es lo que genera la vasija necesaria para que la mayor cantidad de luz more en este mundo. Interesante explicación. Otra cosa que quería mencionar
es que hay dos nombres, así como ahora estábamos hablando, Aleph, Dalet, Yud, Nun, Yud, Adoshem o Adokai, y Yud, Kei, Vav, Kei, que no se dice. Se podría traducir el nombre así como los testigos de ese nombre, que no lo decimos. Pero, por ejemplo, del rezo, cuando se dice una bendición, viene el nombre Yud Kei Vav Kei, pero se dice Adoshem, no se dice. Y si unificamos estos dos nombres y los sumamos, suman 91, que es Amén, que es la conexión entre el mundo elevado y el mundo físico. El mundo físico fue creado a través de este nombre, fue creado a través del nombre Elohim, que es un nombre más bajo también a comparación de Yud Kei Vav Kei. Y Elohim es el nombre con el que se genera la realidad del mundo físico. De hecho, en la porción de la creación de la Torá, Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó, y todo lo que viene después, y sale el nombre Elohim 32 veces, que son las 22 letras hebreas y las 10 sefirot, que son los instrumentos a través del cual se generó este mundo. Pero este mundo, que es Elohim, o que es Adoshem, es un mundo que funciona a través de la naturaleza, en donde las cosas funcionan de una manera de causa y efecto y tienen unas reglas que de esa manera funcionan. Y entonces le pregunta a un niño a su maestro cabalista o a su jajam, a su maestro espiritual, ¿cómo se hacen los milagros? Si la naturaleza está estructurada de una manera fija, en donde hay unas reglas que no se pueden romper, ¿cómo es que se hacen estos milagros si se cambia la naturaleza? Y el maestro le contestó algo muy interesante. Este nombre, el segundo de aquí, Yud Kei Vav Kei, está por arriba de las leyes de la naturaleza, y entonces el Creador puede cambiar cualquier cosa que suceda en las reglas de la naturaleza básica, y cuando se cambian las reglas se hace un milagro como algo inesperado, como algo fuera de 1 más 1 son 2, más 1, 3, más 1, 4. Esta energía que pasa por arriba del sistema mecánico donde opera la naturaleza y la vida, es este Yud Kei Vav Kei. ¿Y cómo nos conectamos a Yud Kei Vav Kei por arriba de las leyes de la naturaleza? Regresando a donde empezamos, tenemos 3 niveles de alma, y los niveles más elevados de la conciencia están más conectados a la chispa divina, y la chispa divina está conectada a la fuente original de la luz, en donde la luz, el Creador, no tiene problemas para cambiar cosas en la naturaleza. Pero ¿cómo conectamos a esa fuente por arriba del mundo material, y en vez de estar rogando porque nos ayuden, pasar por arriba de esa situación y conectarnos y hacer ese cambio? Bueno, una de las formas o el principio en ese sistema es entender que hay nombres por arriba de la naturaleza. También hay una historia cuando Moisés estaba por sacar a los hebreos de Egipto. Se le presentó la zarza ardiente, y ahí el Creador le dijo: yo soy tu Dios, tu Creador,
y ahí se le reveló un nombre, y después se le reveló este nombre Yud-Ke-Vав-Ke, que no se había revelado para los anteriores a Moisés, y fue con el faraón, y el faraón le dijo: yo conozco los nombres de Dios, pero no conozco el nombre que tú hablas. Esta es la diferencia. Este nombre que está por arriba de la esclavitud, por arriba de lo mundano, por arriba de nuestro destino, por arriba de aquello que parece inevitable, para pasar por arriba de eso. Y eso es lo que nos conecta con nuestro nivel de alma superior. Ahora, estamos en un tiempo, hoy en día, estamos al final del mes de Leo, gracias a Dios. Viene el mes de Virgo, que es el mes del arrepentimiento, del resarcir las cosas. Y luego viene Rosh Hashanah, que es el día 1 de Libra, o de Tishrei. Y luego viene todo un mes de festividades para inyectar el año de nueva energía. Entonces estamos en un tiempo en el que podemos planear y replantearnos qué queremos hacia el futuro como sociedad, como de evolución y como conciencia, hacia una nueva forma de vida para el año que entra. Y esto va de la mano con estos nombres. Además, la semana pasada o la anterior, en la Torah ya viene un mensaje dentro de la parashá: Arshei lo tzara velokim Eloheinu leyada veshamati lecha makom asher yanush shama. ¿Qué quiere decir esto? La parashá habla de la ciudad de refugio. La ciudad de refugio eran 3 ciudades que había en esa época, en donde si una persona, por ejemplo, cometía un error y por accidente mataba a una persona, en vez de ser juzgado porque era inintencionado, iba a esa ciudad de refugio y vivía ahí hasta que moría el Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Se dice que la mamá del sumo sacerdote hablaba con estas personas para que no recen de que se muera el sumo sacerdote, para que ellos salgan de la ciudad de refugio, pero bueno, esas son historias. Y aquí en esta parte donde habla de la ciudad de refugio, de cómo protegernos de las energías negativas, donde están los asteriscos, dice Elul, que es el mes de Virgo, el mes donde nos podemos reconectar con esa protección que necesitamos para entrar a un nuevo año, que se viene dando a partir, creo que empieza el próximo domingo acabando Shabbat. Sí, domingo y lunes son 2 días que son el primero del mes de Elul, y ahí podemos reconectarnos con la pureza. Elul es lo intocado, la Virgen. Es representado por una Virgen, que quiere decir que no está corrompido. Y entonces tenemos esa capacidad de regresar a nuestro origen, a nuestra energía pura, a nuestra conexión auténtica, a nuestra parte más elevada de la conciencia, para generar un cambio positivo en el mundo. Este mes de Elul que viene. Otra cosa interesante es la estructura del poder en el mundo. Ha sido una estructura de pirámide en donde hay uno hasta arriba y permea a todos los de abajo. Y vamos, si nosotros pudiéramos llegar a un nivel de conciencia elevado generalizado, cambiaría este modelo a que todos seamos parte en una red plana. Creo que para allá vamos en la era de Acuario, la que estamos entrando. Interesante.
Otra cosa que quería mencionar, que no lo pude decir la semana pasada, porque tuvimos un problema técnico. Se fue la luz aquí donde está el estudio y no pudimos hacer la clase. Pero hay algo que quería compartir con ustedes. En la Torá estamos en el último libro, en el quinto libro, son 5 libros de la Torá, y tenemos 2 partes en donde se dicen los 10 pronunciamientos, que les llaman los 10 mandamientos, pero no son mandamientos, porque la palabra mandamiento es otra, serían pronunciamientos, o sería la traducción más cercana o pegada a eso. Y entonces, en la Parashat Yitro, por primera vez es cuando los hebreos salen de Egipto y llegan al monte Sinai, y entonces hay esta revelación del Creador que baja personalmente y entrega las tablas a Moisés, y la gente ve las voces, y entonces llega a este punto de la inmortalidad por un tiempo, mientras volvieron a caer con el becerro de oro. Y toda esta historia es la primera vez que se da en la Torá todo esto, que representa las 10 mandamientos, los 10 pronunciamientos, las 10 sefirot, el árbol de la vida, que a través del cual baja la energía de la inmortalidad cuando se manifiesta en el monte Sinai. Y luego ahora, en este tiempo, en este último libro, se repite esta parte de los 10 mandamientos o de los 10 pronunciamientos, pero no son exactamente idénticos a los primeros. Hay algunas cositas, hay 6 cosas que cambian, pero hay una que es muy interesante de estudiar, porque en la primera, cuando habla de Shabbat, dice Shamor et Shabbat. Shamor es cuidar el Shabbat significa observarlo, participarlo, vivir esta energía del sábado. Y luego, cuando se vuelve a repetir esta parte, en vez de decir Shamor, dice la palabra Zahor, recuerda el Shabbat. ¿Qué diferencia hay entre Shamor y Zahor? Y la explicación es algo que yo no conocía y que me sorprendió aprenderlo, y que es que el Creador, cuando hizo esta declaración, dijo Shamor y Zahor juntas, como una sola palabra, y eso es algo que solo el Creador puede hacer. El Creador tiene algunas cosas que solo Él puede hacer, como, por ejemplo, contenerse dentro de algo limitado y seguir siendo ilimitado, ¿no? Son cualidades que solamente el Creador puede tener. Y en este caso tiene Shamor y Zahor, cuidar y recordar, en una sola palabra, dicho las 2 al mismo tiempo. Me sorprende cómo nosotros que vivimos en este mundo físico, vivimos en este nivel, que es este nivel de la naturaleza, en donde vemos las cosas que podemos tocar y contar y pensar y medir desde un plano muy físico, pero en realidad, aquello que viene bajando de los mundos superiores no solamente es una cosa, tiene adentro muchas capas ilimitadas de energía contenida, y eso es a lo que nos queremos conectar, a esa energía mucho más expandida o expansiva, en donde ya existe mucha más inteligencia contenida dentro de eso, hacia las ideas,
hacia lo que pensamos, hacia lo que viene bajando, que nos va a llevar a un mundo más ilimitado. Interesante lección. Voy a hacer una pequeña meditación, a ver si nos podemos conectar con esta idea de la que estoy hablando. Y vamos a hacer, bueno, una prueba, ¿vale? Están todos invitados a participar, todos y todas, a esta pequeña meditación en este sentido. Entonces, voy a guiar la meditación. Pies sobre el piso rectos, manos sobre las piernas, o pueden estar acostados en un sillón si gustan, pueden caer dormidos fácilmente en esta meditación. Y alineamos toda la energía desde la parte más elevada de la cabeza, a través de la columna, hasta donde estamos sentados, alineando todas estas 7 esferas que están contenidas dentro del cuerpo físico, alineándolas para que fluya la energía de arriba abajo y de abajo arriba. Cerramos los ojos y respiramos a través de la nariz, llenando la parte inferior del estómago hacia arriba y exhalando por la boca. En cada inhalación respiramos esta energía ilimitada del mundo metafísico y exhalamos todo aquello que nos preocupa, nos bloquea, nos angustia y nos saca de esta conciencia de armonía. Tres veces el número 3 para relajar todas y cada una de las partes del cuerpo, para entrar más y más en un estado de armonía. Podemos meditar desde la parte más superior de la cabeza, desde el cuero cabelludo, bajando por los ojos, la cara, los pómulos, la nariz, el cuello, los hombros, los brazos, las manos, la columna, la espalda, el pecho, todos los órganos internos, el sexo, las piernas, las rodillas y hasta la planta y la punta de los pies y la punta de las manos. Relajando todas y cada una de estas partes para entrar en un estado de más armonía con la totalidad. 3, 3, 3. Y ahora 3 veces el número 2 para relajar las ideas y todo aquello que nos distrae de concentrarnos en el momento y en el aquí y ahora. 2, 2, 2. Y 3 veces el número 1 para entrar más y más profundo en este estado más perfecto de meditación. 1, 1, 1. La meditación del día de hoy se va a tratar de cómo llegar de nuestro lado más animal a nuestro lado más poderoso y más consciente. Y para eso tendríamos que viajar desde lo más denso hasta lo más elevado. Lo más denso es lo más apegado a la materia, lo más elevado es lo más cercano al Creador, a lo ilimitado, donde existen todas las posibilidades. Pero para acercarnos a esta energía ilimitada, tenemos que ser afines a esta conciencia, y para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama anularse a sí mismo.
la anulación del ser. ¿Qué quiere decir? Que esa parte donde nosotros somos individuales se desmaterializa y nos volvemos parte del todo. Como una gota que cae al mar y se vuelve el mar por un momento. Después regresa a ser una gota. Vamos a visualizarnos, vamos a sentir nuestro cuerpo. Y vamos a visualizar todo nuestro cuerpo rodeado de una luz blanca que es desmaterializadora, que viene de una conciencia de mundos superiores y desmaterializa nuestros apegos hacia el mundo físico, hacia querer lo inmediato, hacia buscar desesperadamente, obsesivamente algo que necesitamos o pensamos que nos va a llenar porque tenemos una carencia. Cambiamos la conciencia de carencia por la conciencia de esa energía luminosa que nos envuelve y va penetrando por todos los lados y nos va dando este lado luminoso que nos enciende de nuestro lado luminoso personal, desmaterializando toda la conciencia personal apegada a la materia y protegiéndonos también de la conciencia limitada del entorno. Nos desconectamos de esa energía del entorno que nos jala de regreso a la materia y vamos sintiendo cómo vamos flotando y somos más ligeros cada vez. También podemos sentir cómo entran chispas de luz de conciencia que vienen del mundo superiores y nos ayudan a elevar nuestra conciencia. Nos ayudan a despertar. Y esto nos hace más ligero y vamos flotando hacia una luz indescriptiblemente brillante y enorme, que es la fuente de la vida. Y conforme nos vamos haciendo más luminosos, más nos acercamos, tanto así que nos empieza a envolver esa luz luminosa, nos empieza a reconectar con nuestra chispa divina en su forma original y nos reprograma bajando programas más actualizados hacia un mundo más perfecto. Sentimos cómo penetra en la cabeza y a través de esa luz a todas y cada una de las células, de millones de células, billones de células de las que estamos compuestos, regenerando la vida en todas y cada una de ellas, regenerando la conciencia de vida. Nos conecta a este lado atemporal en donde siempre hemos existido. Nos cargamos de esta luz maravillosa, poderosísima, inteligentísima, y dejamos que fluya hacia llenarnos de conciencia y de inteligencia para estar preparados a la reconexión de un nuevo tiempo hacia un nuevo año. Todos los lugares donde sintamos dolor, carencia, falta, dejamos que esta luz rellene y se manifieste en todos los puntos donde no está completamente manifestada. Sentimos en todas y cada una de las partes. Si alguna persona sufre de algo, deje que esa luz permee y entre y rellene en su mejor plenitud en ese lugar. Llenamos nuestra aura de esta energía en nuestro cuerpo
para regresar llenos de esta luz y de esta nueva conciencia para nuestra vida. Y regresamos y bajamos de estos mundos superiores, aterrizando donde empezamos. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenidos y bienvenidas de regreso. Gracias por participar con nosotros en esta presentación más de Kabbalah para la Vida. Los invitamos a todos a participar en este proyecto con sus donativos. Ahí está la cuenta para México, y para internacional tenemos una cuenta de PayPal. Está ahí. También les recuerdo que yo soy astrólogo cabalista, que a diferencia de la astrología convencional, doy la perspectiva de la Kabbalah, que es el propósito de cada uno hacia su evolución. Ahí está mi WhatsApp, me pueden llamar. Tenemos un descuento, una promoción este mes, ahí está, para carta natal, para retorno solar, los que ya se lo hicieron, para cartas comparativas de pareja, para cartas de niños, para saber cómo llevarlos a su mejor potencial. Y tenemos este descuento promocional con miras hacia un nuevo año, para estar preparados hacia este cambio tan enorme que se está dando en el mundo, hacia elevar la conciencia personal y global del mundo. Los invito a que me escriban. Ahí está mi WhatsApp. No, aquí no está, pero está aquí. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Les mando un gran saludo desde la Ciudad de México, desde mi corazón. Muchas gracias.